César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos al podcast La Liberación. Hoy tenemos un episodio especial dedicado a uno de los poetas y escritores más influyentes de Perú y de la literatura hispanoamericana, César Vallejo. Así es, vamos a explorar su vida, sus obras y al final nos concentraremos en su relato Liberación del libro Escalas. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y el día de hoy les presentamos nuestro proyecto de emprendimiento cultural, Liberación. Este proyecto está dedicado a la vida y obra de César Vallejo, un gran escritor y poeta, referente de la literatura mundial y quizás el máximo representante de la literatura peruana. Las obras de Vallejo son leídas en todas partes y son una invitación constante a las nuevas generaciones a abordar temáticas como la explotación, la discriminación, la vida y la muerte. Hoy nos concentramos en su relato Liberación del libro Escalas. Este cuento trágico y carcelario refleja la lucha interna por la libertad y la condición humana. En la Liberación, Vallejo narra la historia de un prisionero y su desesperación utilizando un lenguaje cargado de simbolismos para mostrar la injusticia y el sufrimiento. A través de este relato, Vallejo no solo critica el sistema carcelario, sino también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y la esperanza de encontrar la libertad. Así que prepárense para un viaje literario que nos llevará a conocer más sobre la vida de César Vallejo y la profundidad de su obra. Comencemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y presenta al poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, era conocido por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, era una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba en 4 grupos: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comenzó su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego fue a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. En 1909, en Trujillo, inició sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Letras y matriculándose en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 retomó sus labores universitarias y en 1915 se graduó de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convirtió en parte de su vida intelectual, ya que se encontró con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Ese mismo año, Vallejo comenzó a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. Alegría nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogaran sobre las cosas que veían a diario. Llegó una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruyó por dentro. Vallejo recordaba a su madre con ternura y admiración, una persona amorosa y justa,
Tiempo después, en su agonía, le dedicó estrofas y poemas. Al regresar a Santiago de Chuco, Vallejo asistió a una fiesta patronal y fue involucrado en un incidente por el cual fue injustamente encarcelado en 1920. Esta experiencia marcó profundamente su vida y su obra. Durante su tiempo en prisión, Vallejo escribió Trilce, una obra que rompió con las convenciones poéticas de la época y que sigue siendo una de las más enigmáticas de la literatura en español. Después de su liberación, en 1921, Vallejo se mudó a Lima y posteriormente a Europa, donde vivió el resto de su vida entre París y España. En Europa, Vallejo continuó escribiendo y publicando. Algunas de sus obras más conocidas de este periodo son Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz. Además de poesía, Vallejo también escribió narrativa, ensayos y obras de teatro, mostrando su versatilidad como escritor. Su obra refleja un profundo compromiso con las causas sociales y políticas de su tiempo, y su estilo innovador ha influido en generaciones de escritores. Ahora nos centraremos en Liberación, un cuento trágico y carcelario de su libro Escalas. Este cuento narra la historia de un prisionero y su lucha interna por la libertad. Es un relato cargado de simbolismo y de una profunda reflexión sobre la condición humana. Un pequeño fragmento del cuento. De los 500 presos que hay aquí, afirma apenas alcanzarán una tercera parte quienes merezcan ser penados de esta manera. Los demás no, los demás son quizás tan o más morales que los propios jueces que los condenaron, la eterna injusticia. La historia está llena de imágenes poderosas y un lenguaje que captura la desesperación y el anhelo de la liberación del protagonista. Vallejo utiliza este cuento para explorar temas como la injusticia, el sufrimiento y la esperanza, temas recurrentes en toda su obra. Liberación no solo es una crítica al sistema carcelario, sino también una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Tras una vida llena de sufrimiento en su país, Vallejo decidió ir al extranjero. Fue así como llegó a París, donde conoció a quien sería su futura esposa, Georgette Philippard, quien vivía en el edificio frente al suyo y se convirtió en uno de sus más grandes pilares de su vida. Años más tarde, nuestro poeta César Vallejo falleció un viernes lluvioso en Francia, un 15 de abril de 1938, tal como lo predijo en su soneto, Piedra Negra sobre una piedra blanca. César Vallejo nos dejó un legado literario inmenso que sigue resonando hoy en día. Su obra es un testimonio de su tiempo y de su visión única del mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y obra de César Vallejo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse para más episodios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.